Perfecto. Entonces, ¿alguien sabe o se da cuenta que todos los días, constantemente genera una intención en su vida y que esa intención puede ser, digámosle, positiva o no? Hay diferentes tipos de intenciones. Ahora, cuando nosotros tenemos una intención enfocada, ahí es donde viene nuestro verdadero poder. Es como, vamos a verlo como cuando tú tiras a la flecha, ¿no? A un objetivo. Entonces ya ves que traen esas como circulitos y mientras más al medio le atines, pues ahí tienes mayor precisión, mayor enfoque. Bueno, nosotros todo el tiempo estamos haciendo intenciones, pero no enfocamos. No vamos a ese medio de esa figura, sino que lanzamos intenciones y pues pareciera que es como, no sé, vamos ahí como dando vueltas y rebotando. Entonces, cuando nos damos cuenta que la intención es algo que podemos usar a nuestro favor, ahí es cuando la vida y el mundo nos cambia, porque nos damos cuenta que nuestra vida no depende de cosas externas, de circunstancias externas o lo que nos digan o hagan los demás, sino que está dependiendo intrínsecamente de nosotros. Y la intención tiene un proceso importante. Ese proceso importante es una ley universal, una ley de vibración que nos dice todo se crea dos veces. Siempre se crea primero dentro de nosotros. ¿En dónde? En el pensamiento, en la imaginación y luego fuera. Y el problema que tenemos es que pensamos que el proceso de creación es al revés, que primero lo tenemos que ver afuera para entonces luego creerlo. Ese es el problema que tenemos con la intención y los procesos de manifestación y creación. Hasta que no lo vea, pues no lo creo. Y es totalmente al revés. Primero lo creo, primero lo siento, primero lo imagino, primero lo dibujo y luego se hace una realidad material. Y ahorita vamos a ver por qué es así. Les voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Vamos a dar acá a compartir. No me está dejando, creo que ya. Ahorita confírmenme si se ve mi pantalla. Creo que ya, ¿verdad? ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ya se ve. Gracias. Ahora vamos a ponerla en presentación. Aquí está. Perfecto. Entonces, la intención es un poder que todos tenemos. No hay nadie que no tenga esta capacidad de poder intencionar. Ay, no se puso en grande. Espérenme. Ahí está. Ahora sí. Y hay diapositivas que me voy a saltar, ¿sí? No se preocupen por eso porque esta clase la preparé previamente. Entonces vamos a ver acá cómo intencionamos con Healy. ¿Qué es la intención? La intención es el enfoque que usamos antes de corrernos o correr un programa en el punto azul o en el módulo de análisis de resonancia, orientación o aura, que nos ayudará a encontrar los desbalances que tenemos para poder reequilibrarlos. Entonces les mostraba para quien no tiene un Healy que este es un dispositivo. Ahorita vamos a ver cómo funciona
funciona y por qué la intención lo activa. Pero aquí vamos a aprender a intencionar con Healy. Y cada vez escuchamos más que tienes que usar las palabras correctas, tienes que saber cómo hacer una intención, que hay que detallarlo todo, que lo que tú intencionas lo atraes y que si no lo pones el universo lo pone por ti, como que de esa información ya tenemos mucha. Ahora, ¿cómo intenciono yo con Healy? Bueno, lo primero que tenemos que saber que la intención es un enfoque, la intención que es la flecha que yo voy a lanzar y yo elijo hacia dónde quiero dar en ese objetivo. A veces voy a dar en el objetivo y a veces no. Entonces la intención requiere práctica. A veces tienes suerte de principiante, agarras la flecha, le das o al dardo y le das en el centro. Y oh, wow, pero la verdad es que eso luego cuando lo quieres volver a replicar no sale porque requieres práctica, requieres enfoque. Es un trabajo de todos los días y la intención en la vida diaria no es nada de eso. Ay, hay un micrófono ahí, si pueden silenciar, por favor. Entonces, primero es eso, la intención es un enfoque que en Healy, ¿para qué nos sirve la intención? Bueno, para poner bien el enfoque de lo que queremos trabajar y la vamos a usar siempre que vamos a correr un programa, que vamos a hacer un análisis y esos análisis los puedes hacer en el módulo de resonancia, orientación o aura. Y bueno, esto solamente se hace en la aplicación azul, en el punto azul. Y cuando hacemos esta intención nos ayuda a encontrar las causas raíces de algún desbalance que tenemos, nos ayuda a encontrar programaciones, creencias, memorias o nos ayuda a ver información en nuestro campo que podemos trabajar para mejorar alguna situación o área en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, sí se está grabando. Aquí vamos a ver la anatomía, el cuerpo de esa intención, que era lo que les decía al principio. La intención comienza con una idea, con un pensamiento, con algo que no es tangible, que no es material, que está en otro plano. Y esa idea, ese pensamiento se conecta con un sentimiento y ahí entra un poco más ya la parte material, la parte bioquímica. Y cuando tú tienes ese sentimiento es que comienzas el proceso de hacerlo realidad, el proceso de acción y de atracción. Entonces, nosotros queremos usar la intención de forma al revés. No, primero está manifestado, primero lo veo y entonces luego sí creo y luego sí siento. Y por eso muchas veces nos cuesta mucho entrar o creer o dar validación a este proceso porque interponemos el plano material, interponemos lo causal, interponemos la razón a este proceso que se da de forma natural. ¿Y cómo sabemos que se da de forma natural? Miren a los niños. Los niños todavía no tienen un sistema de creencias contaminado y ellos hacen este proceso de manera solita, tanto que los adultos se enojan con los niños y los según traen a la realidad. Entonces, fíjense en la importancia de entender este proceso porque este es el proceso para nosotros crear todo lo que ahorita queremos y no hemos podido crear en nuestras vidas, pero también es el proceso que nos ayuda a ingresar o abrir puertas de información que tenemos en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestras creencias, que es importante para nosotros y que al acceder a ella podemos cambiarla. Entonces, vamos a ir, ay, no se mueve aquí está. Entonces, la intención para que la potencialicemos debe ir enfocada. Pero aún así recuerda, aunque tú tienes el arco, la flecha, la posición, te pares y apuntes, de repente no das en el objetivo.
pero sigues practicando y cada vez te vuelves más experto y más experta. Aquí con Healy es tu arco, tu flecha, y es mucho más fácil darle al objetivo, requieres menos experiencia. Ahora, esta intención trabaja con el campo informacional, que algunos llaman campo cuántico, pero en realidad es el campo informacional. Y vamos a entender un poquito más qué es este campo informacional. Miren, les quería mostrar, pero creo que no está, una diapositiva, pero se los voy a explicar. Déjenme, vamos a ir acá. Les voy a explicar lo siguiente. Nosotros, una parte de nosotros, de las plantas, en la tierra, en los animales, hay luz. Científicamente hablando, hay luz. Hay materia, pero esa materia tiene luz. Y esa luz, los científicos le llaman un biofotón. Y un biofotón es una luz, es una frecuencia que tiene un comportamiento que todavía los físicos no pueden explicar o que no han descifrado por completo. Pero te voy a decir a grandes rasgos, porque esta no es una clase de ciencias, es una clase para intencionar. Te voy a decir en grandes rasgos en qué consiste eso. Físicamente, hay un micrófono, por favor, que pueden silenciar. Físicamente, se ha descubierto que hay 12 dimensiones. En esas 12 dimensiones, la materia tiene comportamientos diferentes. Entre la primera, 1, 2, 3, hasta la cuarta dimensión, vemos más los cuerpos materiales. Por ejemplo, aquí lo ven en esta figura, vemos un cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, este cuerpo no tenemos duda que es material. Y este cuerpo se relaciona con un medio ambiente, pero ¿qué creen? Que además de eso es un cuerpo cósmico, es un cuerpo que tiene luz, es un cuerpo que se relaciona con el universo. Ahora bien, vamos a irnos otra vez al cuerpo físico. El cuerpo físico, un cuerpo que está vivo, como nosotros ahorita que estamos en este Zoom, que hablamos, que respiramos, etcétera, un cuerpo que está vivo lo está porque dentro de ese cuerpo hay una actividad bioeléctrica. Es decir, biológica, hay órganos, hay células, eléctrica, hay corriente de energía. Y también es, aparte de ser bioeléctrica, es decir, de tener órganos, de tener electricidad, es magnético. También tiene energía que ya no es solamente eléctrica, sino que también es magnética. Se sale del campo, se expande, se comporta de una forma diferente, ¿sí? Entonces, el cuerpo, tu cuerpo, aunque no te des cuenta, está produciendo energía, está produciendo corriente. A veces, cuando estamos sobrecargados, damos chispas, agarramos las llaves del carro, saludamos a alguien y esa actividad es biomagnética, es una electricidad. ¡Pum! Que se expandió el campo y salió y se expande con otro y damos chispa. Eso nos ha pasado, ¿verdad? O a veces cuando estamos, no sé, en invierno, que usamos mucha ropa sintética, nos empezamos a cargar mucho de electricidad. Entonces, bueno, espero que esto se entienda, pero lo que deseo recalcar es que esa electricidad, así como cuando echamos chispas, cuando tocamos a alguien y decimos, ay, me dio toque, pasa en nuestro cuerpo. ¿Cuándo? Cuando el corazón funciona, cuando las neuronas transmiten información, cuando la mitocondria procesa energía, cuando las células transportan información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Healy con eso? Aquí en esta figura vemos
que en todos estos planos, en esta figura, estamos viendo los planos más físicos, o sea, la cuarta dimensión, la tercera dimensión, y estamos viendo planos superiores como la quinta dimensión, que entonces lo que estamos viendo aquí es que en este plano físico, el cuerpo requiere energía y corriente y Healy te lo da a través de las microcorrientes. Son frecuencias, todo es frecuencia porque la frecuencia lo que indica es que está pasando un fenómeno de movimiento cada segundo. O sea, cada segundo pasa el mismo movimiento o el mismo fenómeno, cada segundo. Eso es una frecuencia porque tiene, valga la redundancia, una frecuencia seguido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces las frecuencias tú las vas a encontrar en el sonido, en el cuerpo, en el pensamiento, en el movimiento del corazón, en cómo corres, etcétera, etcétera. A eso se refiere cuando dicen una frecuencia. Ahora bien, cuando estamos hablando de una microcorriente, se refieren a una corriente, a una energía eléctrica chiquita, microcorriente que está pasando a una frecuencia determinada. Y eso indica que estamos trabajando en nuestro cuerpo físico. ¿Y qué es lo interesante de esto? ¿Dónde está la intención ahí? Porque, Fabi, me dijiste que vamos a hablar de la intención y yo no sé, me estás hablando de células, esas cosas, no lo relaciono con la intención. Bueno, resulta que esta actividad eléctrica, esta actividad magnética, se fusiona con la luz, con esta actividad también energética. Y esa luz y esas actividades mueven información dentro de nuestro cuerpo, fuera de nuestro cuerpo y en el cosmos entero. Y esa luz, esa información se hace a través del biofotón. El biofotón además tiene una característica que es luminiscente. Se puede ver, o sea, brilla. Nada más que, o sea, se requieren aparatos especiales para poderlo ver. Y la física, pues se está debatiendo muchas cosas del comportamiento de ese biofotón que, bueno, para la física no hay prueba de ello, pero nadie dudamos, por ejemplo, que el sol nos nutre. Y ahí entonces tú me vas a preguntar, bueno, pero es que el sol nos nutre, pero yo no lo estoy viendo. Ahí cómo es la frecuencia, por qué funciona, por qué el sol me da vida, por qué la planta hace la fotosíntesis. Nos los explicaron en biología, ¿verdad? Entonces Healy tiene esa información para trabajar con nuestros biofotones y los biofotones de toda la Tierra, pero también esa luz también está en el universo. También está en el cosmos y toda esa información está dentro de nosotros. Por eso nosotros somos un universo y por eso Tesla decía que somos frecuencia, vibración y energía y que si queríamos descubrir los secretos del universo, pensáramos en estos términos. Pero claro, cuando ya lo queremos bajar al campo material, es un poco abstracto porque no lo vemos. Entonces, hay otros campos en donde está el biofotón, le puedes llamar alma, Yo te dije, la física le llaman campo informacional, en donde ahí ¿verdad? hay un micrófono abierto, por favor lo pueden cerrar, en donde ahí este campo informacional, ¿qué es? Información de nosotros, información. ¿Quién no quiere saber de sus raíces, de sus orígenes, de algo que desee cambiar, de algo que desee mejorar? Todos. Y la verdad es que vivimos muchas veces sin saber, sin conocer nuestra propia información. Entonces, con este dispositivo, interaccionando con las células, que ya vimos cómo funcionan las células y el biofotón, Healy nos traduce toda esa información. Y lo importante de todo esto que te estoy explicando es que esta información responde a la intención.
Eso es lo que nos debe de quedar muy claro. La intención cambia el comportamiento celular. La intención cambia el comportamiento del biofotón. La intención cambia nuestro comportamiento y nuestra forma de interactuarnos. Si yo llego muy enojada con alguien y le estoy gritando y esa persona con su intención no me grita, está calmada, influye en la otra persona y la cambia. Pero eso tenemos que hacerlo de forma consciente porque ese es el proceso de creación. El proceso de creación consciente es entonces cuando tú tienes un despertar o un salto cuántico, porque ya no vas siendo como ese espectador de ese proceso que piensas que tú no estás interfiriendo en ello, sino que te haces responsable de toda esta información y comienzas a crearlo y a manejarlo de forma diferente. Entonces, bueno, vamos a entender un poquito cómo vamos a usar las intenciones. Tú cuando pones una intención, como ya vimos, estás trabajando en el campo informacional, estás trabajando con información que ni siquiera muchas veces tienes consciente. Entonces, por eso cuando trabajamos en estas intenciones que pedimos algo de, mira, Gili, yo deseo mejorar mi condición física, esa es una intención. Pero, ¿qué pasa? Que ahí vas a entrar en un proceso en donde requiere ser paciente, donde requiere ser amorosa o amoroso contigo mismo y con los demás, porque recuérdense que te estás poniendo ahí con el arco y la flecha y vas a atinarle y entonces eso lleva práctica, no es de un día para otro. Entonces hay que hacer las intenciones sin expectativas, con un no juicio y muy importante, con la autorización de la persona o los tutores en caso de menores de edad. Porque una de las preguntas que más me hacen es, Fabi, ¿puedo enviarle intención a alguien para que se sane sin su permiso? Pues no, de poder puedes, pero no debes, porque tú no debes de interferir con el proceso de aprendizaje de alguien más. Tú no sabes la información que esa alma eligió. Entonces, si tú vas a intencionar con Healy para alguien más, asegúrate de tener la autorización o el permiso o el consentimiento de esa persona. Si no es así, eso pues lo hablamos de forma privada para ver qué otras opciones puedes trabajar con una persona la cual no te da autorización, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estás moviendo el alma, estás moviendo el cash, estás moviendo aprendizajes de vida que tú no tienes ni idea, porque en este cuerpo de la materia y la razón no tenemos ni idea, no tenemos esa conciencia. Y al mismo tiempo, pues estamos creando en muchas direcciones y en otras líneas de tiempo. Entonces, como ven, esto es algo complejo que no se debe de tomar a la ligera. Cada vez que tú haces una intención con el dispositivo, deberíamos de tener pues un ritual, digámoslo así, un ritual para intencionar con nuestro dispositivo Healy. El ritual que sería primero estar en tu centro. Si estás enojado, enojada, triste, no intenciones, porque eso toca todo nuestro cuerpo material y otros cuerpos sutiles. Para intencionar es importante que estés en un estado de calma, un estado de concentración. Toda esta clase voy a ir con el ejemplo de la flecha. Si yo agarro la flecha o el dardo y estoy mirando a otro lado, ¿qué va a pasar? No, pues le va a caer en vez de que el dardo caiga donde yo quiero, a lo mejor le cae a otra persona, no quiero eso. Entonces, para hacer una intención, imagínate que tu gili es tu arco y tu flecha, o más bien, el gili es el donde vas a mirar el circulito, el enfoque.
Hay que tener enfoque cuando hacemos una intención. Entonces, antes de usar el Healy, crea este ritual de preparación donde respires, donde puedes poner splash o aromaterapia si es el caso, si no, no pasa nada. Esto te hace un ser receptivo y clarifica la intención. No tienes que hacer que un lugar especial, a lo mejor yo estoy viajando en el aeropuerto, pero hago un segundo para hacer mi intención y enfocarme al 100% en eso que estoy haciendo. Luego, en el proceso de la intención, es importante conocer tu dispositivo Healy porque hay diferentes formas de trabajar y de hacer intenciones. Entonces, tú debes de saber dónde quieres hacer tú ese análisis y cómo vas a hacer la intención. Y la tercera, que para mí es muy importante, comienza primero con intenciones generales y simples, luego lo vas haciendo más específico. Nos estresa mucho el pensar que vamos a hacer mal la intención o que no sabemos hacer la intención o que si la hicimos de manera correcta o no la hicimos de manera correcta, ¿cierto? Eso estresa, siempre preguntan eso, ¿cómo sé si hice bien la intención o me puedes corregir esta intención? ¿La estoy haciendo bien? ¿Qué debo de poner? Mientras más específico quieres hacer la intención, más te vas a estresar porque todavía no tienes la práctica y la experiencia. Entonces, primero comienza con intenciones generales y simples. Ahorita les voy a decir qué son las intenciones generales y simples. Ahora bien, lo importante acá de la intención, anoten esto porque es la regla de oro, es que cuando tú estás usando el módulo azul, porque recuerden que la intención se hace en el módulo azul, tú estás haciendo una intención porque estás queriendo buscar una causa raíz, no un síntoma. Y una causa raíz, ¿qué es? Es el origen de cualquier desbalance. Entonces, cuando tú haces una intención y cuando vas practicando, te vas volviendo un experto. Eso se llama, yo lo aprendí en otra técnica, le llaman indagación profunda. Y con Healy no tienes que estar haciendo y haciendo preguntas y haciendo preguntas y tardarte una hora con la persona haciendo preguntas para indagar en sus capas más profundas de su subconsciente u oscuridad, sino que simplemente tú haces la intención y Gil indaga todas esas capas de una manera tan profunda que se va al biofotón. Imagínate eso, con solo la pregunta que tú haces. Ahora, para nosotros tener esa pregunta precisa de ir a la causa de un problema y no al síntoma, porque queremos ir a la causa, porque cuando sacamos la raíz, pues sacamos el desbalance o el problema. Hay claves, hay claves para saber cómo intencionar. Y ahorita te las voy a dar. Entonces, bueno, primer paso, te vas a preparar para hacer la intención, no te lo tomes a la ligera. Con esto no te estoy diciendo que tienes que agarrar una hora y entonces ponerte en meditación y no sé qué. No, con eso te estoy diciendo que te tomes unos segundos para ver el enfoque, para tener esa claridad. Es importante respirar porque la respiración te conecta con tu intuición. Bueno, yo le puse aquí los de poner los splash porque a muchos les gusta usar los splash y la aromaterapia. Y siempre, aunque no lo digas en tu intuición, aunque no lo pongas en la intención que vas a hacer con Healy, antes de hacer la intención, pide que todo sea con gracia y facilidad, con facilidad, gozo y gloria porque hay mucha información ahí involucrada. Entonces, esto te hace un ser receptivo y te va a clarificar mucho la intención, ¿sí?
Este es el primer paso. Luego, bueno, aquí les puse como uno, tú te concentras, haces tu intención, preparas el ambiente, preparas el espacio. El paso número 2, partiendo de que ya conoces los módulos de Healy, vas a saber entonces en qué módulo, por favor, cierren los micrófonos. En qué módulo vas a hacer la intención. Si vas a trabajar con el aura, si vas a trabajar, ¿con qué vas a trabajar? ¿Sí? Eso es muy importante. Y el paso 3, que es lo que vamos a hacer ahorita, es, bueno, ¿cómo formulo la intención? ¿Qué digo? Esta es una vieja presentación, se las voy a cambiar, en donde teníamos, lo que pasa es que la aplicación visualmente cambió, pero aquí les explicaba que hay 3 formas para hacer la intención, que es el análisis de resonancia, el análisis de coaching y del aura. Sigue siendo así. Ahorita no vamos a especificar en estos. Vamos a especificar por qué hacerlo general, porque a veces no tenemos tan clara el conocimiento o lo que queremos trabajar para alejarnos de una deuda, de una resistencia, de un miedo, para permitirnos entrar más fácilmente en la frecuencia correcta de lo que deseamos, para resonar en lo que deseamos. Esto hace, cuando las intenciones son generales, que la intención sea clara. ¿Y cómo vamos hacia allá? La verdad es que Healy te va a ayudar muchísimo para que esa intención pues vaya a la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las intenciones? Pues vamos a practicar. Lo primero que debes de saber es desde dónde yo hago la pregunta o la intención. ¿Lo hago desde el miedo o la carencia o lo hago desde la claridad y la certeza? Entonces vamos a ir desglosando esto. ¿Qué es hacer la intención desde el miedo o la carencia? Por favor, que esta persona sane ya. Ahí no lo estás haciendo desde la conciencia, lo estás haciendo desde el miedo, porque tú no sabes por qué la persona está viviendo ese proceso y en esos procesos no se interfieren. Entonces, en vez de pedir por favor que esta persona sane ya, que esta persona no se muera, que no es que, o sea, obviamente queremos que la persona esté sana y esté bien, o sea, todos en nuestro sano juicio y empatía queremos eso, más si es alguien conocido. Pero recordemos que los biofotones y las células responden a la emoción más fuerte y más dominante que tenemos. Entonces, si yo estoy diciendo, por favor, que esa persona sane ya, por favor, que me llegue el dinero, mi intención ahí realmente, ¿dónde está? ¿Qué es lo que realmente estoy pidiendo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede compartirnos, abrir su micrófono cuando pido de esa manera? ¿Dónde está la intención ahí? En lo que tú estás pensando que quieres que te llegue el dinero, ¿no? Y en esa desesperación desde el no tener. Exacto, está en la carencia, está en el no tener. ¿Y qué crees? Que cuando lo haces así, o sea, atraes más de eso y entonces más a decir, Fabiola, es que Gili no funciona. No funciona, mira, yo hice, no es que no funciona, es que no estás usando la herramienta de forma adecuada. Si yo quiero clavar un martillo con un destornillador, pues suerte te deseo. ¿Qué digo? Un clavo con un destornillador te deseo suerte porque necesitas un martillo. ¿Sí? Entonces, ay, espérenme que no sé por qué no ponen en silencio los micrófonos. ¿Podrían, por favor, poner en silencio los micrófonos? Intencionemos todos, gracias. Entonces, eso es lo primero que debes de saber cuando haces una intención. ¿Desde dónde lo estás haciendo?
desde el miedo, la duda, la carencia. Entonces mucha gente dice, es que eso de la ley de la atracción y el secreto no funciona porque yo decreto y afirmo y pido y no sucede nada. Está sucediendo. Nada más que tú no te estás dando cuenta desde dónde lo estás intencionando. Entonces, cuando vas a intencionar con Healy, ¿qué es lo primero que debes de saber? Pues el nombre de la persona o el nombre de la casa o el nombre de la mascota o cómo se llama la cosa con la que quieres trabajar, iPhone de Fabiola, yo qué sé. Eso es lo primero que debes de saber porque ahí se dirige la intención, la dirección de la casa, el nombre de la casa con quien quiero trabajar, ¿sí? Porque recordemos que trabajamos con energías específicas, el nombre del país, mira que quiero enviar paz mundial allá a los países que están en guerras. Bueno, ¿qué países son? O sea, primero tenemos que direccionar a dónde va a ir esa intención. Y aquí es donde viene la parte clave para ir a una raíz. Cuando hacemos una intención, generalmente hacemos lo siguiente. ¿Qué programas de healing necesito para curar y sanar el dolor de cabeza? ¿Cómo puedo sanar la rodilla con qué frecuencias? Ahí no vas a las raíces. Te envías las frecuencias y probablemente vas a sentir mejoría, pero va a volver porque dejaste la raíz, no la sacaste. Entonces, es importante cuando hagas la intención, es la segunda regla, que te asegures que estás yendo a la raíz. ¿Cómo voy a la raíz? Mete en tu pregunta las veces que puedas. Espérate un ratito. Esperen, ahí está. Mete en tu pregunta las veces que puedas estas frases claves. ¿Cuáles son causas raíces, conflicto emocional, conflicto mental? Porque estas tres sencillas frases que te estoy dando van a la raíz. Entonces, ¿qué pasa cuando tú le dices a Healy, muéstrame las causas raíces que me están provocando este dolor de cabeza? Vas a ir al origen y le envías frecuencias o microcorrientes al origen para que eso se restablezca y entonces te vas a asegurar de que ese problema no regrese, ¿sí? Hay diferentes formas de intencionar. En el módulo de coaching y de aura se intenciona de forma diferente. El de aura se parece porque podemos pedir, bueno, ¿cuáles son los chakras que requiero balancear o tratar para mejorar esta situación en mi vida o para que me muestre las causas raíces de esta situación en mi vida, ¿no? Ahí van a ser semejantes. En el coaching a veces no estás buscando tanto las causas raíces, sino que también estás manifestando de otras formas. Entonces haces afirmaciones y decretos para activar un proceso de lo que deseas manifestar. Por eso ahí la intención cambia. Porque ya lo puedes hacer en el coaching, puedes buscar las causas raíces que te están impidiendo tal cosa, si puedes, pero generalmente en el coaching vas a hacer más que tu intención, porque es una intención, pero va a ir dirigida a un proceso de manifestar algo de otra forma. Adelante, Alejandra. Fabi, cuando hacemos una afirmación o un decreto en el de coaching, es siempre agradeciendo porque ya está hecho, ¿correcto? Correcto. Espérenme que voy a poner de confitrión a Pedro. Gracias, Pedro, por tu ayuda e iniciativa. Miren, las intenciones, las afirmaciones y los decretos tienen algunos requisitos.
El requisito primero es siempre hablar en presente. ¿Por qué? Porque en el tiempo del biofotón, en el tiempo del subconsciente, déjenme tomar agüita. La línea del tiempo es diferente a nuestra línea consciente. En nuestro consciente tenemos pasado, presente y futuro, ¿verdad? Yo viví hace 10 años esta situación, yo ahorita estoy viviendo esto, mañana me voy a viajar. Ahí tenemos las líneas del tiempo muy definidas. Pero cuando entramos en un proceso de intencionar y de manifestar y de co-crear, las líneas del tiempo no son iguales. Y te lo voy a poner en un ejemplo muy conciso, el subconsciente. Hablas con alguien que se divorció hace 10 años y de repente sale la conversación 10 años después y la persona te lo cuenta y llora como que si lo está viviendo ahorita. Que tú dices, o sea, ¿qué pasó? No, ya no, o sea, qué susto. Esta persona, o sea, no lo ha superado. Porque entonces en el subconsciente no hay línea de tiempo, le vuelve a doler, lo vuelve a vivir, lo vuelve a crear. Y el problema es que si tú no te desconectas de esa memoria, ¿qué pasa? Lo sigues creando en tu futuro. La mayoría de las personas crean su futuro de sus experiencias pasadas. Por eso es que pedimos en presente para evitar irnos a experiencias pasadas. Es que no estás creando algo nuevo, lo haces desde el pasado, salvo que te vuelvas un creador consciente y te salgas y dejes este salto cuántico. Pero por eso la mayoría de la gente no cambia sus finanzas, no cambia su salud, porque lo está haciendo desde algo que le pasó en el pasado y lo sigue una y otra vez atrayendo. Entonces, por eso es muy importante cuando haces una afirmación, un decreto, que lo hagas en presente. El problema que hay ahí, ¿cuál es? La incoherencia. Porque yo lo estoy diciendo y pensando en presente, pero mi emoción está en el pasado. Dice, esto no es posible, no puedo, no lo siento. Y entonces, para que el proceso de manifestación funcione, tienen que ir los dos al mismo tiempo. Por eso tardamos y por eso algunos no podemos hacerlo y otros sí. Ahora con Gili ese camino se facilita mucho. Porque como lo estás haciendo ahí, lo pones en el celular y eso como que da menos miedito, como que al usarlo con Gili te da más confianza, como que le echas la culpa a Gili y ya no a uno. Entonces eso te permite ser más light en el proceso de crearlo. La verdad es una ventaja muy grande. Entonces sí, primero, siempre pregunten en tiempo presente, siempre, no en futuro o en pasado. O sea, si se dan cuenta cuáles son las causas raíces que requiero trabajar, pues estoy hablando en presente. Ahora, mucha gente le cuesta formular la pregunta porque tienen como que enfrentarse con ellos mismos. Mucha gente cuando yo les digo, a ver, y lo hago terapéuticamente, pregunta cuáles son los meridianos que necesitas trabajar. ¿Necesito? No, yo no necesito, porque es que la palabra necesidad implica, o sea, estamos tan llenos de información que no nos hace bien, que además es racional, porque si yo digo necesito, sin sentir una carencia, hay una congruencia ahí. Si yo digo valió la pena sin sentir una carencia, hay una congruencia ahí. El problema es cuando entonces quitamos la conciencia y la intuición y sobreponemos la razón. ¿Y qué hace la razón? No digas valió la pena, valió la dicha, porque valió la pena, pues es una pena, estás atrayendo. No estoy conectando nada ahí.
No me estoy yendo al quinto plano y a otros planos, no estoy desarrollando mi intuición y mi conciencia, estoy netamente en el cuarto plano, en lo material, en la razón. Entonces, una recomendación que yo les hago para volvernos expertos en hacer las intenciones con Healy es ponerse el programa de coherencia. Porque la coherencia va a comenzar a conectarnos con qué, con nuestra intuición y nuestra conciencia a través del biofotón y a través del agua. Tomar agua es importante porque el agua es la que transmite la información en el cuerpo. Eso es científico, eso está comprobado. Por eso cuando trabajamos con Healy hay que tomar mucha agua, no solamente para hacer el proceso bioeléctrico, sino para hacer este proceso de, llamémosle, biofotónico. Entonces, bueno, resumiendo de cómo hacer la intención, es hablar en presente, es tener frases claves para cuando estamos trabajando padecimientos o síntomas, hacer frases claves para ir a la raíz o al origen. ¿Cuál es el conflicto mental, el conflicto emocional, la causa o las causas raíces? ¿Sí? 3, saber con qué estoy trabajando. El nombre de la persona, el animal, la casa, eso es importante, el país. Si el carro no tiene nombre, pues tiene una marca, no sé, ¿sí? O sea, eso también es importante a la hora de hacer una intención. Lo otro importante es con el permiso de la persona. Aquí hay una excepción, se las explico en la próxima clase, hay una excepción y hay una forma de trabajarlo. No es propiamente con Healy, eso se los voy a explicar como una herramienta aparte. Y, Vero, besos. Y para determinar entonces las intenciones, debo de saber qué intenciono de manera diferente en un módulo o en otro, porque en uno de los módulos estoy queriendo trabajar con algún desbalance físico, bioenergético. Vamos a decir que estoy queriendo como activar un proceso de autosanación del cuerpo y en otros estamos queriendo, sí podemos activar un proceso de autosanación, digámoslo de esta manera también, o reequilibrio con relación con el dinero, por ejemplo, o con relación, no sé, a mudarme, sí también, pero también a veces no tenemos un proceso de autosanación, simplemente queremos algo más, un sueño, un deseo, manifestarlo. Entonces ahí la forma de pedir cambia un poquito. En estas formas de pedir, de manifestar, complementando a tu pregunta, Alejandra, además de hacerlo en presente, hay que hacerlo en gratitud. Porque cuando tú das las gracias, ¿qué pasa? Te vas al presente, te vas a este sentido de que ya lo tienes y así lo sientes y entonces abres este canal más rápido. Por eso se pide en forma de gratitud, porque ahí prácticamente casi no lo dudas. Gracias porque ya tengo $1.000.000. Bueno, hay gente que a veces sí lo va a dudar, pero generalmente para tu información es más creíble. Y también se puede hacer en formas de órdenes o comando. El cuerpo, el subconsciente, todo responde a órdenes. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a dar órdenes porque eso suena así como, uy, no, muy soberbio, muy duro. ¿Cómo voy a dar una orden? Pero una orden que es, universo, muéstrame. Una orden que es, ¿de qué manera yo puedo contribuir a más personas? Muéstrame. Entonces, bueno, vamos a cambiar la palabra orden por preguntas. ¿Qué preguntas
hago yo? ¿Qué tipo de preguntas hago yo? Entonces yo tengo que hacer preguntas generalmente abiertas, no preguntas de sí o no, preguntas abiertas para yo abrir ese canal, esa posibilidad de poder crear lo que yo deseo manifestar. Y las preguntas abiertas son esas, ¿qué más es posible? Ahí estoy haciendo una pregunta abierta y todas mis células, todo mi subconsciente, todos los biofotones, todo el cosmos empieza a interactuar con eso. ¿Cómo puedo yo contribuir a más personas? ¿Cómo mi cuerpo, mis células, mi mente puede contribuir al bienestar de más personas? Entonces, ese tipo de preguntas y afirmaciones las puedes hacer en el coaching. Entonces, aquí ya bueno, vamos a ir cerrando la clase. Déjenme, voy a dejar la clase hasta aquí. Déjenme y termino de grabar, de parar la grabación. Aquí está.